Ok, bueno, pues les hago una breve semblanza de lo que es el maestro Arturo Racilla. Él va a trabajar el tema de la sinergia del dinero. Nos platicará de me falta o me sobra dinero, oportunidades en tiempos difíciles y si nos alcanza el tiempo del costo del dinero. El maestro Racilla es financiero en las áreas estratégicas de las instituciones financieras. Ha trabajado como consultor en desarrollo de proyectos de mercados y nos ofrece estrategias efectivas para contrarrestar los efectos de la economía, como le decimos aquí en el programa, economía de posguerra. Y pues aquí tenemos a el maestro Arturo Racilla. ¿Cómo estás, Arturo? Hola Sergio, muy bien, buenas noches. Buenas Buenas noches noches. a todo tu auditorio. Muchas Un gracias por la orgullo. invitación y enhorabuena, ¿eh? Me Gracias. parece extraordinario el esfuerzo. Gracias. Pues vamos a empezar como es la estructura del programa, Arturo, si me permites, con la Encantado. primera pregunta. ¿Qué pasa? Aquí estoy por lo pronto respetando las normas de la cuarentena en la medida de lo posible, ¿no? Claro. Y esto no impide que tengamos que reconocer pues, los retos que de por sí nuestros inversionistas, nuestros amigos empresarios enfrentan, dadas las condiciones derivadas de la globalización, otra serie de factores que le afectan como la competencia, los proveedores, etcétera. Esta situación el día de hoy se recrudece aún mucho más precisamente por lo que estamos enfrentando en estos días, ¿no? Sí. Ello nos ha llevado a desmotivar a los inversionistas en términos de colocar recursos frescos para incentivar los negocios, cierre de empleos, evidentemente, cierre de empresas y como consecuencia la pérdida de empleos. Claro. Y ese punto a mí me llama mucho la atención porque me parece que va a quedar volando muchísimo talento. Estos empresarios, estos inversionistas, estos directivos y empleados que durante tanto tiempo han colaborado, han acumulado una serie de vivencias y experiencias que hoy por lo pronto se van a quedar volando y se van a quedar acéfalas. ¿Cómo las traemos hoy para que se conviertan en productivas? Porque al final de cuentas ellas representan dinero, ¿no? Correcto. Muy bien. Pues pudiéramos decir que esta es la problemática. Yo creo que esa es parte de la consecuencia de lo que estamos viendo el día de hoy. Los datos que hoy te mandan el INEGI, verdaderamente es desalentador lo que está pasando. Pero yo creo que hay espacios en los que podemos avanzar, ¿no? En el área financiera, por ejemplo, en el área financiera, si me permites entrar al tema, Sí, claro. en el área financiera te encuentras con que Banco de México ha venido ajustando la tasa de interés interbancaria de equilibrio, y si recordamos que a julio del año pasado estaba en niveles alrededor de los 7.40, 7.50, y en estos momentos está en niveles de 5%, Sí. y con la fuerte expectativa de que hacia fines de años quizás esté en 4.5, esto te da la posibilidad de quienes van a demandar crédito pudieran tener una tasa más benévola que las que han venido en el pasado. Correcto. En contraparte, no está tan fácil el esquema para los que demandan el dinero, por ejemplo, porque yo sí creo que la banca hoy se va a poner mucho más selectiva que lo que ha sido en el pasado. Más selectiva. La banca va a cuidar mucho más el riesgo toda vez que entrega dinero, va a ser mucho más cauta, va a tomar mayor precaución para saber a quién le da y a quién no le da el recurso necesario. Por supuesto, tiene que ser más selectiva la banca. Yo creo esa parte. Muy bien. Yo te quisiera preguntar una cosa, Arturo. ¿Tú cómo consideras lo que significa el crédito para las pymes? ¿Es bueno el crédito para las pymes en estas épocas? Yo creo que en toda época, desde mi punto de vista, el crédito es bueno en toda época. Sí. Culturalmente, y cuando me refiero culturalmente me refiero al empresario, al inversionista. Ha sido muy cauto porque le tiene temor al crédito. Yo creo que al crédito podemos entrarle evidentemente con un proyecto
bien sustentado, bien analizado, con proyecciones razonablemente tangibles que podamos llevar a la práctica y darle un seguimiento. En esas condiciones, el crédito puede funcionar perfectamente bien. Y yo decía hace unos comentarios que la banca quizás se va a volver más estricta en el otorgamiento del crédito. Pero está la banca de segundo piso. Hay nuevos jugadores en el sector financiero que también están ofreciendo dinero. Habría que ver en qué condiciones nos dan el dinero respecto de nuestro proyecto. Sí. Habría que ver si nuestro propio inversionista logra conseguir, por ejemplo, un periodo de gracia en el pago de intereses y capital. Sí. Déjame poner un ejemplo. Le consigue un crédito en este momento y logra que los intereses y el capital los empezara a pagar, no sé, 3 o 4 meses después. Eso le daría aire al inversionista para poder echar a andar el negocio, ¿no? Para Correcto. Poder echar a andar el negocio. Ese sería mi comentario. Perfecto. Ok, permíteme un segundo. Claro. Sí, bueno, ¿y cómo ves tú el costo del dinero? Entonces me decías que el costo del dinero tiende a bajar ahorita. La tasa tú la sitúas al final del año alrededor de un 4,5%. Eso es conveniente para los bancos, para las empresas, ¿verdad? Para los inversionistas también obviamente van a tener menos rendimiento, supongo. Correcto. Ok. Sí, es evidente que lo mismo que beneficia a uno en primera instancia, al que tiene recursos excedentes, pues deja de ser muy atractivo el tener su recurso en instrumentos de renta fija que a lo mejor le van a pagar, pues no sé, 4,5 y 5%, a menos que esté más inclinado hacia el riesgo, y entonces podrá tomar papel de riesgo buscando tasas. Correcto. Sin embargo, yo creo que ellos hoy, ante el entorno y en las condiciones actuales, se le abre una gama de posibilidades interesantes porque pueden llegar a reforzar algunas empresas que requieren recursos, por ejemplo. Correcto. A comprar algunas que desafortunadamente ya no van a poder seguir adelante. En fin, yo creo que el esquema dentro de la complejidad que nos muestra también nos brinda una serie de oportunidades por las cuales podemos canalizar los esfuerzos de aquellas gentes que traen recursos. Ok. Para terminar este segmento, Arturo, ¿tú pudieras decir que el crédito, si me permites la analogía, es como la medicina? Es decir, que la gente que solicite crédito en exceso o cuando la empresa necesita otro tipo de medidas y no pedir crédito, pudiera ser como una medicina que pudiera enfermar a las empresas y al contrario, aquellos que no pidan crédito para poder financiar sus operaciones por una situación conservadora, también no tomar medicina, ese financiamiento también es nocivo para las empresas. Yo coincido que también esa parte es un tema que hay que cuidar muchísimo, ¿no? Cuando pides un peso para un cierto proyecto, lo debes destinar a ese proyecto. Correcto. Pues mira, ya para cerrar este segmento, nada más decirte que tenemos que ser, desde mi punto de vista, muy cautelosos, ¿verdad? Con saber si realmente necesitamos crédito, en qué medida, cuándo, con qué lo vamos a financiar. Y como este programa se hace en lo particular para las MIPYMES, yo creo que tenemos que ver si nosotros tenemos la posibilidad de conseguir crédito en bancos, sería estupendo, pero siendo realistas, conseguir crédito, las pymes en bancos, lo considero un poco difícil. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Sí, y quizás eso se refiere a la parte cuando yo hablaba de la cultura del empresario, ¿no? Sí. Cuando en muchos de los casos no hemos tenido una administración ortodoxa y lo que el banco dice, pues a mí muéstrame evidencias de cómo has evolucionado y lo que has dejado de hacer, ¿no? Correcto. Muy bien. ¿Qué propones, Arturo, para el público de personas y negocios? Desde tu punto de vista, ¿alguna medida práctica? Ya tenemos solamente unos cuantos, un minuto dijéramos. Fíjate que, Sergio, que yo estaría pensando en algo muy sencillo, muy práctico, algo de rapidez. Y me encanta el tema de las alianzas. Sí. En lugar de estar pensando en reestructurar la empresa y en cosas de este tipo, ¿por qué no buscar
asociarnos en términos contractuales, y ahorita quiero entrar un poco más rápidamente al detalle, Sí. es decir, ¿por qué no asociarnos con alguien que ofrece un producto o un servicio que puede ser complementario al nuestro, Correcto. perdón, y juntos hacerle frente al mercado, creando un valor agregado precisamente en ese producto para los consumidores? Muchas gracias, Arturo. Ya por último, ¿en qué estás trabajando? Estamos trabajando en un modelo para justamente medir el impacto, el efecto económico, para hacer un análisis de los pymes, con todo esto que está pasando, para poder llevarles esquemas de solución práctica que les permitan efectivamente tomar decisiones eficientes en este entorno tan complicado en el que estamos viviendo. Muy interesante. Arturo, pues muchísimas gracias por tu colaboración para el auditorio de Personas y Negocios. Esperamos tener oportunidad de otra entrevista. Muchas Y gracias. muy agradecido por parte de Personas y Negocios. Que pasen muy buenas noches. Igualmente, Sergio, muchas gracias por la oportunidad. Buenas noches y un saludo para todos. Buenas noches. Buenas noches. Ok. Bien.